Hola, Dios te bendiga. Gracias por conectarte nuevamente aquí al canal de Vida Cristiana TV. Para nosotros es un privilegio tenerte nuevamente por aquí. Si no te has suscrito al canal, quiero invitarte desde ya que lo hagas aquí en el botoncito de abajo que dice suscribirse y le dejas la campanita para que YouTube te avise todos los viernes que tenemos nuevo episodio. Sé que te estarás preguntando, oye, ¿dónde estará el apóstol? Que es el que siempre nos da esta reseña, este toque de sabiduría. Pues hoy queremos presentarte una dinámica especial con base al episodio anterior de salir de la soledad. Si no has visto este episodio, quiero invitarte después de que veas y lo puedas observar para que veas todo lo que te tenemos para ti. Quiero desde ya que te prepares porque hoy tenemos un programa muy especial, así que quédate hasta el final. Esta dinámica vamos a contestar preguntas que estoy segura que desde casa siempre te has hecho con base a esto de la soledad, que es un tema bastante controversial en este tiempo. A mi lado se encuentra nuestro pastor José Luis González, que nos va a contestar esta pregunta conforme a la enseñanza del episodio anterior y por supuesto con la enseñanza del Espíritu Santo. Vamos directamente con la primera pregunta. Pastor, ¿la soledad es un estado físico y mental? Básicamente, ¿cómo pudiera dirigir esto? Ciertamente sí, la soledad es una condición o un estado físico, mental, es un estado de alguna manera espiritual, podríamos decir también. Podríamos definir que la soledad se asocia o se vincula a personas o a espacios. Fíjate, el apóstol mencionaba en su programa anterior de que cuando hablamos de la soledad podríamos referir este lugar está muy solo, o esta persona se siente sola, o yo me siento solo. Pero lo cierto es que la soledad apunta hacia ese aspecto, es un estado físico, espiritual, y también podríamos asociar porque podríamos vincular la soledad como una fortaleza mental que condiciona la actitud de la persona producto de la fortaleza que se genera en ella. Pastor, y entonces, siendo la soledad una fortaleza mental, ¿cómo podemos ser libres de ella? Es muy importante que la gente pueda saber esto. Especialmente, claro que sí. Y la idea de este programa y de los programas anteriores, los por venir, es sencillamente darte las herramientas para que tú puedas trabajar en función de ser libres de condiciones, de hábitos, de costumbres que hasta ahora te han afectado. Hemos hablado de que la soledad es una condición mental, espiritual y una condición física. Y cierto, hay una manera de ser libre de ella, y la manera de ser libre de ella es a través de Jesucristo. La Biblia enseña claramente que Jesús es la verdad y la verdad nos hace libre. Hay algo muy importante porque en el libro de los Proverbios dice que cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal eres tú. Esas fortalezas que se han generado en la mente de la persona en función de su condición de soledad solamente puede ser derribada a través de la obra de la cruz. Jesucristo trajo al hombre esa respuesta para poder ser libre de esa condición. Y es una condición en la cual lamentablemente mucha gente se encuentra ahora mismo. Y por el desconocimiento de la verdad, por no conocer a Dios, por no conocer la palabra de Dios, sencillamente están ligados a ella. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Wow, y sabiendo entonces que Dios no está en el asunto a lo que se refiere a la soledad, ¿por qué la soledad atenta contra la voluntad de Dios, pastor? La soledad está contraria al diseño de Dios. Recuerda que Dios dijo en su palabra, en el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó al hombre para ser un ser gregario, un ser sociable, un ser que viva en sociedad, en familia, en pareja. Y eso es muy importante. Y la soledad tiene como objetivo aislar al hombre de ese principio, encerrarlo en una cúpula, en un espacio donde sencillamente se sienta totalmente solo. Y la idea es que el hombre no esté solo. Fue la idea original de Dios. Es por eso que hablamos que la soledad es la intención de Satanás de deformar el diseño de Dios en función de lo que determinó para el hombre. El hombre no está solo, no fue creado para estar solo, pero el diablo le quiere hacer creer que está solo. Wow. Y la soledad se ha hecho o ha querido hacerse protagonista en este tiempo de pandemia, pastor. ¿Y qué recomendaciones pudiera darnos a todos nosotros para combatir la soledad en estos tiempos tan difíciles? Claro que sí, Alba. De verdad que en estos tiempos de pandemia hemos visto cómo se ha acentuado el efecto de este flagelo de la soledad en la sociedad mundial.
porque cuando hablamos de la pandemia, hablamos de un distanciamiento social, hablamos de un aislamiento, hablamos de un concepto de cuarentena. Lamentablemente, la sociabilización del individuo se ha visto rota. Es triste ver cómo la familia se ha de alguna forma dividido, separado. Son millones de jóvenes, como decía el apóstol en el programa anterior, que han cruzado nuestra frontera en busca de una solución, en busca de una salida al conflicto, y se han ido solos y han llegado a un país donde no conocen a nadie, donde no tienen amigos, donde no tienen una plataforma sólida que les permita emerger, y el espíritu de soledad ha invadido sus corazones. Y no solamente a ellos que viajaron, sino a quienes se quedaron, esposas que se han quedado solos, hijos que se han quedado solos, y esto ha hecho un daño profundo, un daño muy grande, y creemos que la única manera o la forma como nosotros podemos accionar en función de este estatus que está generando este flagelo de la pandemia en estos tiempos es que el hombre se acerque a Dios. No hay mejor compañía que la de Dios. Mira, Alba, es algo tan cierto como que tú puedes mirar a tu alrededor y ver un espacio totalmente vacío y tú sabes que no estás sola. Porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y tú que estás allí viéndonos en este momento y todos los que nos están escuchando deben saber, la intención original de Dios es estar con el hombre, con el ser humano todos los días hasta el fin. Y es importante también saber esto, ¿cómo orar? ¿Cómo orar con base a que podamos reprender la soledad? ¿Qué consejo nos podría dar sobre esto, pastor? ¿Cómo es la manera correcta de orar? Fundamentalmente, yo diría que lo importante es la actitud con la que tú enfrentas en tu oración esa condición de soledad que se está generando en tu entorno, y sobre todo en situaciones como la que mencionábamos en la pregunta anterior de la pandemia. La manera como tú enfrentas el efecto pandemia en función de la soledad en tu oración te va a permitir emerger, te va a permitir estar en pie. Y es importante que nosotros entonces entendamos que tenemos un principio revelado en nuestros corazones y queremos compartirlo contigo, que es el principio de la paternidad. Dios es nuestro Padre. O sea, no estamos solos. Su presencia está con nosotros. Y si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y Él nos ama. Entonces, ¿cómo debo orar? Debo orar desde una posición de hijo. Debo orar con la convicción de que Él es mi Padre y me está escuchando, y que no me está escuchando simplemente para ver, para considerar lo que dije, sino para accionar a favor de mí. Fíjate que hay algo muy importante en función de esto, y me gusta mucho la manera como el salmista David menciona en el Salmo 40:17. Él expone algo. Había una situación, porque fíjate que los hombres de Dios también pasaron por procesos de soledad, y el apóstol lo decía en el tema anterior, y entre ellos podemos mencionar a David. Pero David, en su condición de soledad, pudo decir unas palabras que a mí me han impactado. En el Salmo 40:17 dice: aunque afligido y necesitado esté yo, Jehová pensará en mí. Tú eres mi ayuda, eres mi libertador, Dios mío, no te tardes. David tenía la entera convicción de que a pesar de lo que estaba pasando a su alrededor y lo que él podía estar percibiendo y sintiendo en su corazón, en el pensamiento de Dios, él estaba presente. Wow. Es importante que tú lo sepas, tú que me estás viendo allí. Tu oración debe tener la base sólida, la certeza sólida de que Dios está pensando en ti, aún en medio de esa situación, en esa cama de hospital, en esa cama de habitación donde estás producto de la pandemia, en esa habitación de hotel, donde quiera que tú estés. Si te sientes solo, recuerda, Dios está pensando en ti. Bueno, conocemos la enfermedad, conocemos el antídoto, conocemos el remedio. El remedio para todo lo que estamos ahorita exponiendo es la fe en Cristo Jesús, ¿verdad, pastor? Entonces, ¿cómo podemos accionar esta fe con base a Cristo? ¿Cómo podemos accionarla en nuestro día a día? Es importante porque si nosotros hablamos de cómo enfrentar la soledad, tendríamos que decirlo necesariamente a través de la fe de Jesucristo. Y cuando hablamos de la fe de Jesucristo, la fe en su esencia es acción. O sea, nosotros hemos aprendido que no podemos sustentar nuestra vida sobre un tipo de fe abstracta a lo que define la Biblia. Lamentablemente muchas personas manejan la fe como un concepto retórico y teórico, pero la fe ni es retórica ni es teoría. La fe es acción. Entonces debemos accionar en función de ella. Y una manera de enfrentar la soledad es a través de la
la fe en Jesucristo. ¿Qué implica? Accionar en función de lo que Jesús hizo. Decíamos hace un rato que Jesús en la cruz llevó nuestra soledad para que nosotros no nos sintamos solos. Es decir, él percibió en carne propia el efecto de la soledad. No sé si ustedes recuerdan el momento en medio de su agonía en la cruz antes de morir, aquella célebre expresión de Jesús cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado que abrazó a Jesús, que era el pecado de toda la humanidad, generó que Dios apartara su rostro de él. Y Jesús sintió la soledad. Y él vivió la soledad en ese momento para que tú y yo hoy seamos libres de la soledad. Es una manera que nuestra fe, ¿verdad?, en acción, en función de lo que Jesús hizo, creyendo y sabiendo lo que Jesús hizo para liberarnos nosotros de la soledad. Otro aspecto sería, Alba, sencillamente reunirnos o congregarnos como familia cristiana, como iglesia. No dejes de congregarte. El enemigo ha querido aislarnos en nuestra casa, ha querido meternos en un círculo muy pequeño, y es importante que para que enfrentes los efectos de la soledad, aparte de orar en acción haciendo uso de la fe en Cristo, no dejes de reunirte con tus hermanos. Eso es muy importante, congregarte en familia. Y algo muy importante es saber que Jesucristo llevó nuestras cargas, llevó nuestras aflicciones. La Biblia dice en el libro de Pedro: echando toda ansiedad sobre Él, puesto que Él cuidará de nosotros. Es importante que manejes todo esto, y de esta manera tú vas a ser libre de los efectos de la soledad. Si no nos quedó claro, creo que debemos entonces prestar muchísima atención a cada respuesta, ver este video una y otra vez, porque tenemos las herramientas, tenemos todo lo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo por nuestro apóstol primeramente en el episodio anterior, y por nuestro pastor, que nos acaba de dar todas las instrucciones por parte del Espíritu Santo para poder combatir la soledad en este tiempo tan difícil. No nos queda más que despedirnos y agradecerte que te hayas quedado hasta el final de este episodio, y por supuesto decirte que el próximo viernes estaremos por aquí con nuestro apóstol con una enseñanza más. Suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita para que YouTube entonces te esté avisando el próximo viernes la hora exacta de nuestro próximo episodio. Dios te bendiga y esperamos verte pronto.